En el credo de los apóstoles, ¿qué es lo que crees cuando dices padeció? Que todo el tiempo que en este mundo vivió y especialmente al fin de su vida sostuvo en el cuerpo y en el alma la ira de Dios contra el pecado de todo el género humano para que con su pasión como único sacrificio propiciatorio librara nuestro cuerpo y alma de la eterna condenación y nos alcanzase la gracia de Dios, la justicia y la vida eterna. Siglos antes de la venida de Cristo, Isaías ya había profetizado que el Mesías tenía que sufrir. El profeta exclama: oírme consta y escuchar pueblos lejanos, es decir, Europa y al mundo. Entonces conocido ahora pues dice Jehová: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y a continuación Isaías escribe todo el sufrimiento del siervo de Dios, quien llevó sobre sí nuestras enfermedades y por cuya llaga fuimos nosotros curados. Siglos más tarde, el etíope en su carro leía sobre el Mesías: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, y así no abrió la boca. Isaías 53:7. Hechos 8:26-40. Cristo nació bajo el gobierno del emperador Augusto. En completa humillación, su camino de dolor empezó ya con su nacimiento, pero su calvario se hizo más pesado cuando comenzó su ministerio. A la edad de 30 años, con la predicación, entonces vio que Israel no la aceptaba y que su trabajo no llevaba mucho fruto. Los fariseos lo odiaban y sus discípulos no siempre comprendían. Todo ello causaba a Jesús gran sufrimiento, pero lo más fuerte, sin embargo, era el final del sufrimiento en Getsemaní, cuando sudó sangre por la angustia que le sobrecogió ante la ira de Dios. En la cruz donde Dios el Padre le abandonó, Salmos 22, como clamó entonces el Salvador. Así fue como el Cordero de Dios se ofreció a sí mismo como ofrenda por el pecado para librarnos de la condenación eterna. Él cargó allí en el Gólgota con la maldición del pecado, a fin de que henchirnos a nosotros con sus bendiciones. Para ello era necesario que Él sufriese el castigo que nosotros teníamos que sufrir, la muerte. Hay muchos que pasan por alto este sufrimiento para poder así formarse su propia justificación, pero aquellos que temen al Señor confiesan que su salvación no se halla en la religión, sino solamente en la obra de Cristo. ¿Qué crees? ¿Por qué padeció bajo el poder de Poncio Pilato, juez? Para que, inocente y condenado por el juez temporal, nos librase del severo juicio de Dios que había de venir sobre nosotros. Juan 18:38, Mateo 27:24, Lucas 23:14-15. Es más importante haber sido crucificado que morir de otro modo. Sí, porque este género de muerte me garantiza que Él cargó sobre sí mismo la maldición contra mí, por cuanto la muerte de cruz estaba maldecida por Dios. Gálatas 3:13. Deuteronomio 21:23. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, mordido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado de un madero. Porque maldito por Dios es el colgado. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Los que me aborrecen sin causa se han hecho poderosos, mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haber probado no quiso beberlo. La crucifixión del Señor tuvo lugar bajo el gobierno del emperador Tiberio. Juan el Bautista predicó en el año 15 del gobierno de dicho emperador, y Jesús lo hizo también. Lo hizo quizá 3 años más, con el mismo tiempo un poco más tarde. Quizá 3 años más tarde, cuando Pilato era todavía gobernador de Judea, Jesús fue condenado a muerte por el Consejo Judío, Sanedrín, basándose en la ley de Moisés, que dice que todo aquel que blasfemare contra Dios había de ser castigado con la muerte.
Según Jesús debía morir por haber dicho, Hijo de Dios soy, Juan 10:36. Según ellos, Jesús debía morir por haber dicho, Hijo de Dios soy, Juan 10:36. Los judíos le acusaban también de ser un alborotador, Lucas 23:2-5, pero el juez Pilato manifestó 5 veces su inocencia y finalmente dijo, yo no hallo delito en él. Juan 19:6. No obstante, condenó a Jesús porque temía perder su puesto de gobernador. Con esto quedó demostrado claramente que Dios, como juez supremo, lo condenaba a causa de nuestros pecados, porque todo aquel que está delante de un juez está delante de la autoridad puesta por Dios. Los jueces son puestos por Dios en la tierra y la autoridad es la sierva de Dios. Romanos 3:4. Jesús mismo reconoció esta potestad de Pilato para juzgarle cuando dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Al ser Jesús condenado a muerte, se apartó de nosotros el juicio de Dios, cumpliéndose así las palabras de Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Así como Cristo fue colgado en el madero como un malhechor, siendo el maldito lugar, porque Dios mismo es en la ley dada a Moisés había dicho, porque maldito por Dios es el colgado. Jesús es su desamparo y angustia. En su desamparo y angustia exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El castigo de nuestra paz fue sobre él, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:5-6. Así como Cristo fue colgado en madero como un malhechor, siendo el maldito lugar de nuestro. De tal manera su divinidad sostuvo con su poder su humildad, que pudo soportar así la ira de Dios por el pecado, librándose a nosotros de ella. Él soportó todo para que Dios no nos maldijese, antes al contrario nos bendijese. Por esto nos gloriamos en la cruz de Cristo, como Pablo, Gálatas 6:14, 1 Corintios 2:2. ¿Por qué fue necesario que Cristo se humillase hasta la muerte? Porque la justicia y la verdad de Dios no podían satisfacer por nuestros pecados, sino con la misma muerte del Hijo de Dios. Génesis 2:17, Romanos 8. ¿Por qué fue también sepultado? Para testificar que estaba verdaderamente muerto. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día del que comience ciertamente morirás. Génesis 2:17. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y tomado José del cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro. Mateo 27:59-61, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar con una gran piedra en la entrada del sepulcro, colocó una gran piedra en la entrada del sepulcro y se fue. Y estaban allí María Magdalena y María sentada delante del sepulcro. Muerto y sepultado, Dios había dicho a Adán en el paraíso,